¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia? Si no tienen Biblia, hermanos, puede comprar Biblia. Ahí tenemos Biblia, hermano. Tiene que tener su espada, porque esta es la espada que nosotros nos representa para poder pelear contra nuestros enemigos. Amén. Muchos son nuestros perseguidores, decía David. Muchos se han levantado contra mí. ¿Quién me librará de aquellos? Dios es el que nos libra a través de su palabra, hermano. Amén. Puede abrir su Biblia, hermanos, en Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Puede ponerse de pie, hermanos. Vamos a dar la reverencia al Señor de leer su palabra. Que Dios ha sido bueno. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tienen, mis hermanos? Lucas capítulo 10, versículo 17, dice la palabra del Señor: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. No había pasado ni una hora, y Jesús dice que se había regocijado en el espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Gloria al Señor. Levante su Biblia, hermanos, diga: soy lo que la Biblia dice que soy. Dígalo, hermano, creyéndolo. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo lo que la Biblia dice que puedo. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis hermanos. Dios es grande y maravilloso. Sabemos que Él es el que edifica su casa, hermanos. Y es una palabra poderosa la que estamos leyendo en Lucas. Él nos ha dado potestad sobre toda serpiente y escorpión. ¿Usted sabe a qué quiere decir el Señor serpientes y escorpiones? ¿Alguien se ha preguntado qué es lo que quiere decir serpientes y escorpiones? Naturalmente las serpientes se habitan y los escorpiones habitan en los lugares áridos, donde el lugar es seco, en los desiertos. Amén. Y la Biblia nos dice que ha habido un pueblo que caminaba en el desierto durante 40 años y 40 años. Y Dios dice que lo tenía en sus manos, porque le daba el maná del cielo, le daba columna de fuego de noche, le daba nube de día. Y Dios lo tenía en sus manos a su pueblo. Pero sin embargo dice Jesucristo aquí que nosotros tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Aquí en esta palabra que nos habla Lucas capítulo 10 versículo 17, lo que leímos, Jesucristo está formando a unos discípulos. ¿Cuántos quieren ser formados como discípulos? Amén. Ese es
el llamado que nosotros tenemos de ser formados como discípulos. Amén. Entonces Jesús estaba tomando a unos 70, dice, porque los 70 vinieron con gozo. Y Jesús esto se dio cuenta, porque en Jesús no perdió el tiempo cuando Él vino a la tierra. Él dice que llegando a Galilea, Él dice que vino a predicar el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Luego dice que se fue a las orillas del mar del Galilea y tomó a Juan, a Pedro, a Jacobo y a Andrés. Dice que los llamó para que sean pescadores de hombres. Jesucristo, desde que anunció y comenzó su ministerio, Él no perdió el tiempo. Él tomó ya a hombres y dice que Él caminando, Él sanaba a los enfermos porque el Espíritu estaba en Él. Dice que también tomó a otros 12, dice, y los hizo los 12 apóstoles. Amén. Entonces Jesucristo comenzó a caminar sobre la tierra y comenzó a tomar hombres porque Él sabía que tenía que hacer discípulos, tenía que formar hombres y mujeres. Hoy en este tiempo no solamente los hombres somos formados, sino que también las mujeres. No hay ni hombre, ni judío, ni griego, ni gentil. Todos estamos llamados al Evangelio de Cristo. No hay edades, ni pequeños, ni grandes. Todos somos llamados al propósito eterno que Dios ha puesto en su perfecta voluntad. Entonces, ahí podemos ver nosotros que Jesús estaba formando discípulos. Y nosotros en este tiempo hemos cambiado el discipulado por otras cosas. No nos gusta ser discipulados por las autoridades que Dios pone en nuestro camino. La iglesia hoy en día, porque hay una diferencia entre el discípulo y el creyente. Y el evangelio hoy en día lo hemos transformado en una religión. El evangelio no consiste solamente en palabras. La palabra nos enseña que el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder. Dice Pablo que no me propuse saber ninguna cosa de ustedes, le hablaba a la iglesia de Corintios. No me propuse saber nada de ustedes, porque iré con vara o iré con misericordia, le decía Pablo. Porque el evangelio no es palabra, sino es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para aquel que en él cree. Dice, para el judío primeramente, también al griego, para salvación. Entonces el evangelio es poder de Dios y hoy en día lo hemos transformado en una religión y solamente consiste en palabras y no hay hechos y no hay obras. Decimos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué no hacemos las obras que hacía el Dios aquí en la tierra? Ahora, la palabra me incluyo, nosotros, me incluyo también, perdimos el fundamento de Cristo que vino a establecer aquí en la tierra a través de su resurrección. La revelación de su resurrección. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando resucitó? Y fue librado de la muerte? ¿Qué trajo a la tierra cuando Jesús al tercer día resucitó con poder y gloria? ¿Qué trajo para sus hijos, para nosotros? Nosotros no hemos descuidado qué es la resurrección de Jesucristo. Hoy en día la resurrección de Cristo se ha transformado en un mito, en una leyenda o una historia. Porque sabemos que Cristo ha resucitado al tercer día, ¿cierto? Yo creo que no hay ninguno aquí que no conoce y que no sepa que Jesús ha resucitado. Todos sabemos. Aún hasta los niños están conociendo que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Aún los niños están siendo preparados en la escuela dominical. Pero ¿cuál es la revelación de que Él resucitó? La palabra nos dice que Él resucitó juntamente con nosotros y nos puso en los lugares celestiales, sobre toda potestad, autoridad, señorío.
Y sobre todo, aquí nos dice la palabra que Él nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. No hay fuerza que se pueda contradecir o pueda venir a los hijos de Dios, porque Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y nos bendijo con toda riqueza según su gracia. Entonces, hemos perdido el impacto, hermanos, de la resurrección que vino a nuestras vidas a través de Jesucristo. Y la resurrección, Cristo dice que Él tuvo que resucitar y tuvo que irse al cielo, dice, para que Él mande al Consolador. Y hemos perdido ese impacto que ocasionó a todos los hombres cuando la promesa se cumplió, que en los postreros días se derramaría su espíritu sobre toda carne. Y cuando el espíritu habría de venir, recibiríamos poder. Hemos perdido ese impacto. El evangelio no solamente consiste en palabras. Dice la palabra que estas señales le seguirán a los que creen. Hay que creer. La diferencia entre un creyente y un discípulo es mucha la diferencia. Vamos a desglosar eso. Ahora, también, sin embargo, nosotros nos hemos acomodado en un evangelio de religión. La iglesia se ha acomodado en un evangelio de religión donde todo marcha bien, donde todo está bien, donde no se presenta ningunos problemas, no hay dificultades. Entonces nosotros decimos, ahí es. Sin embargo, Cristo no vino a traer paz a la tierra. Los discípulos, cuando nosotros nos convertimos en discípulos, entonces somos más que creyentes. Cuando nosotros somos discípulos, el Padre trae revelación a nuestras vidas de las cosas, de los misterios ocultos que no ha subido a corazón de hombre, que no ha subido ni a oído. Esas cosas Dios las ha guardado para los que le aman. Para los que claman a Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé, dice. Un discípulo clama, un discípulo busca, un discípulo se hace ser formado, un discípulo siempre está pendiente a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Mientras un creyente solamente cree. Pero la palabra dice que todo aquel que cree será salvo, ¿cierto? Dios es bueno. Jesús se dio cuenta de esto desde el principio, hermanos. Por eso Él comenzó a hacer 12 discípulos, levantó 12 discípulos. Y no solamente a los 12, dice que levantando a los 12 les dijo ellos, vayan y prediquen. Les doy autoridad sobre todos espíritus inmundos y sobre todas huestes. Sanen a los enfermos, limpian leprosos, por camino de gentiles no vayáis, sino tampoco entréis por las ciudades de los samaritanos, y no llevéis ni alforja, no llevéis ni oro ni plata, no llevéis ni calzados, aún dice, entrad a las casas, cuando entren prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, y si esa casa los recibiere, entonces vuestra paz se os quedará, pero si esa casa no os recibiere, su paz se volverá a vosotros, y sacudid los pies, dice, el polvo de los pies, y seguid predicando el evangelio. Jesucristo les enseñaba a sus 12 discípulos. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 10. Pero en Lucas capítulo 10 nos enseña que habían otros 70 que viniendo con gozo, dice la palabra, y vinieron con gozo y diciéndole, Jesús, Jesús, aún los demonios se sujetaron en tu nombre. Estaban gozosos porque ellos nunca habían hecho algo tan grande y maravilloso que solamente estaba en la potestad del Padre, aquellos a quienes los ha escogido y los ha enviado. Entonces, hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo, hermanos. Hay una diferencia entre el discípulo y el creyente. Ahora, para ser discípulo, primero nosotros tenemos que ser creyentes. Porque no podemos ser discípulo antes, primero ser creyentes para luego ser discípulos. El creyente, ahora dice la palabra, el creyente es llamado, pero el discípulo es escogido y enviado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos,
dice la palabra. El creyente recibe el pan del cielo, pero el discípulo es enviado a dar el pan a los creyentes. Entonces hay una diferencia entre el discípulo y el creyente. Y en Romanos nos damos cuenta, capítulo 10, versículo 10. Si lo puede poner en la pantalla mi hermana. Romanos 10, capítulo 10. Dice la palabra: con el corazón se cree para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que cree será salvo. Pero ahí seguidamente dice la palabra: ¿y cómo invocarán? Si aquí dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán en aquel en quien no les predique? ¿Y cómo predicarán en aquel que no fueren enviados? Escrito está: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz y las buenas nuevas. El discípulo es enviado, por tanto es obrero. El discípulo es enviado, por tanto es obrero. La palabra nos dice que a la verdad muchas es la mies y poco los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros para sus mies. ¿Cuántos quieren ser obreros? Es un gran privilegio de ser obreros, mis hermanos, porque el trono del cielo está ahí. Y dice la palabra que todos los que se acercan ahí a Él los recibe. Todos estamos llamados a ser discípulos. No hay ninguno que sea excepto o sea apartado para otra cosa. Todos estamos llamados a ser discípulos. Primero comenzamos a ser creyentes, pero depende de nosotros si disponemos nuestro corazón a la voluntad del Padre para poder ser discípulos. Y creo que Dios está levantando discípulos en su iglesia, que Dios está discipulando en su iglesia. El discípulo está llamado a hacer la voluntad del Padre y no la suya. El discípulo está llamado a ser enseñado. El discípulo está llamado a ser corregido. El creyente no quiere ser corregido, pero el discípulo sí está llamado a ser corregido, porque Jesús les corregía a sus discípulos. Cuando Pedro le decía, manda que tus ángeles, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Jesús les corregía a sus discípulos. Ahora, en Hebreos 12:5 nos dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y en esta casa, hermanos, está el Espíritu del Padre, que nos corrige, que nos enseña, que nos da el camino correcto. Esta es una palabra, por eso la palabra nos dice y nos amonesta, porque la palabra siempre nos amonesta, siempre nos corrige y nos enseña, dice, para que estemos, todo hombre esté enteramente preparado, ¿cierto? Entonces, el discípulo tiende a poder tener padecimientos de Jesucristo, mientras el creyente no. El creyente puede ser salvo porque cree, si se guarda, él puede ser salvo. Pero el discípulo está llamado a hacer la voluntad del Padre. Vayámonos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 19.
Juan capítulo 20, versículo 19. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Jesús se aparece a sus discípulos. Capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice la palabra: cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes retimieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Wow, esa es una tremenda palabra. Pero aquí les dice Jesús, les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso? Si la palabra también nos dice que que estemos juntos, unánimes, hasta que venga el Espíritu Santo. Pero acá nos dice el Señor que Él sopló a los 12 y dice que recibieron el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros, siendo creyentes, tenemos el Espíritu Santo, porque todo aquel que cree, no es uno que cree, sino el Espíritu del Padre dice que trae testimonio a nuestra vida de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nosotros no decimos Padre a nuestro Padre, sino es por el Espíritu que nosotros le decimos Padre a nuestro Padre. Entonces nosotros los creyentes podemos tener el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene sus frutos. ¿Cuántos saben el fruto del Espíritu Santo? Los 9 conceptos. Dice que está el amor, el gozo, la paz, la fe, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre y la benignidad. Ese es el fruto del Espíritu Santo que opera en nosotros como creyentes. Pero cuando nosotros somos discípulos, Dios derrama dones a nuestras vidas. Y esos dones son para operar a la iglesia. Están los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de fe, dones de profecía, dones de sanidades, dones de milagros, dones de interpretación de lenguas, dones de géneros de lenguas y dones de discernimiento de espíritus. Estos dones son para el discípulo, no para el creyente. Ahora, nosotros somos creyentes, luego pasamos a ser discípulos. Depende de usted. Por eso la palabra dice anhelar los dones. Los dones están ahí. El Padre ya los tiene ahí para sus hijos, pero nosotros no anhelamos los dones. Amén. Entonces, aquí Jesús les dice a sus discípulos, les sopló y les dice: recibid el Espíritu. Ahora, ellos recibieron el Espíritu, pero sin embargo dice que volvieron a sus cosas, quehaceres que hacían en sus días cotidianos. Dice que los discípulos se fueron a pescar. Y dice que no habían pescado nada toda la noche. Y en la madrugada Jesús dice que se les presenta y les dice: ¿tienen algo que comer? Y los discípulos les dice: no tenemos, porque no hemos pescado. Échenle a la derecha. Y echaron a la derecha y dice que pescaron hartos peces. Ellos volvieron a su mismo lugar donde ellos habitaban. Dice que se les aparecía durante 3 veces a los discípulos y les decía, dice
Dice que en Marcos nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, dice, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de su corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Ahora dice que Jesús viene a Pedro y a Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ese es el discípulo que nosotros tenemos, estamos llamados a hacer, apacentar sus ovejas del Señor. Si ahí mismo, si nos vamos a Hechos, puede voltear unas 2 hojas, Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando viene, nosotros hemos descuidado ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando seamos bautizados por el Espíritu Santo, vamos a recibir poder. El Espíritu Santo viene en nosotros y el Espíritu Santo, su fruto es los 9 conceptos del fruto. Los podemos tener. Pero el discípulo está llamado a operar en los dones y en el poder del Señor. Ahora, estas cosas no van a venir hasta que nosotros pongamos en nuestro corazón de creer su palabra. El que cree, dice la palabra, verá la gloria del Señor. El que cree verá la gloria del Señor. Dice que vinieron sus discípulos y juntamente con un hombre diciéndole, Jesús, Señor, tus discípulos no pudieron sanar a este enfermo, a mi hijo. Y dice que Jesús le dice, generación de incrédulos. Esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Tenemos que ayunar y tenemos que orar para poder que la fe crezca en nosotros. Amén. Ahora, los llamados, ¿cuántos buscan su llamado? ¿Cuántos hemos buscado su llamado? Yo creo que nosotros, yo por ejemplo puedo decir, cuando yo comencé el ministerio en mi vida, yo decía, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es, Señor? Muéstrame. Y entraba en una confusión, y creo que todos entramos en una confusión de cuál es el don que ha puesto en mí el Señor. Ahora, la palabra dice que hay palabra de sabiduría, pero nosotros no necesitamos el don de sabiduría para tener sabiduría. Dice la palabra, el que le falta sabiduría, pídala a Dios y Él le dará, dice, sin reproche y sin abundancia, pero pida con fe. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, yo a veces le he dicho, Señor, tengo palabra de sabiduría, porque hay una palabra que vino a mí y me estremeció y pensé que tenía la palabra de sabiduría, pero sin embargo dice la palabra que el Dios nos da sabiduría con todo en abundancia. También cuando están los dones de profecía y los dones de géneros de lengua, dice la palabra que Pablo cuando entró a Éfesos,
dice que les dijo a ciertos discípulos, recibieron el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, no hemos escuchado del Espíritu Santo. ¿Y en qué han sido bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. Y dice que poniéndole las manos, Pablo dice a los discípulos, dice que cayeron y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. No necesitamos tener el don de la profecía para profetizar, ni tampoco para hablar en lenguas. La palabra dice que también hay dones de discernimiento, y los dones de discernimiento de espíritus son para discernir qué espíritus son los que hay aquí en la tierra. Si son espíritus de Dios o son espíritus del maligno. Porque dice la palabra que probad los espíritus. Si me dice que yo pruebe los espíritus, entonces quiere decir que tengo discernimiento de espíritus. Ahora la palabra dice que hay una comida sólida. Dice que aquellos que tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, dice la palabra. Entonces no necesito tener el don del discernimiento para poder discernir los espíritus. Ahora la fe también dice que hay el don de la fe. Entonces el don de la fe dice que la palabra nos dice que cada uno no tenga un mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que cada uno piense de sí con cordura y conforme a la fe, a la medida de fe que ha sido dada a cada uno de nosotros. Tenemos una medida de fe. Por eso que en nosotros hay una incertidumbre de cuál es el don que Dios me ha dado. Los dones se anhelan, pero hay dones también que Dios pone en su corazón. Por ejemplo, yo en mi vida, yo he sido bendecido por el libro de Daniel. Daniel era un hombre, dice, con un espíritu de sabiduría y conocimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Y estoy aprendiendo a caminar en esto, porque sé que en ese libro Dios me ha bendecido. Pero dice que Daniel, viendo las cartas de Jeremías, que ya había cumplido 70 años ya de la desolación de Israel, él se propuso en su corazón, dice, ayunó, puso en silicio y ceniza, y dice que él comenzó a orar y no comió, dice, carne ni bebió vino. Y dice que a los 21 días, él estando en un río, se le presentó el ángel y le dijo, varón muy amado. Pero él no recibió la restauración, recibió una profecía de las 70 semanas. Usted va a poder encontrar su llamado y su asignación en la palabra del Señor. Todos tenemos una asignación, todos tenemos un propósito. Pablo estuvo llamado a los gentiles. Juan estaba asignado de poder escribir el último libro, que era el Apocalipsis, para este tiempo. Pedro dice que en él edificaré mi iglesia, le dijo a Jesús a Pedro. Entonces todos tenemos una asignación, un rol, y el cuerpo de Cristo, los cuales hay muchos miembros y cada uno de nosotros somos los miembros. Ahora, todas estas cosas el Señor lo puso en un globo, solamente en su potestad, porque Él es el único Dios omnipotente. Él es el único Rey de Reyes. Él no necesita consejo de nadie para poder hacer algo. Él no necesita ninguna opinión de nadie para hacer algo. Él si quiere lo hace. Él pone reyes, quita reyes. Él es el principio, el alfa, el omega, el que hizo las estrellas y puso a cada uno su nombre. A Él sea toda la gloria. Dice, comparado con nosotros los seres humanos, nosotros venimos a ser como a nada delante de Él. Él tiene toda su majestad. Por eso dice la palabra que Él, llevando cautiva la cautividad, dice que subió a los cielos, y antes de subir a los cielos bajó hasta las profundidades, dice, de la tierra, y dice que subió a los cielos, repartió dones, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Entonces Dios
puso en su sola potestad. Y nosotros somos el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces de aquí se van a levantar hombres que van a creer en el Señor, hombres que van a ser apóstoles, profetas, que no se van a callar contra el diablo que está allá afuera. Dios está buscando hombres que se pongan a la brecha, hombres que hagan vallados, hombres que se decidan al Señor y que no le tengan miedo a ningún escorpión ni serpiente. Dios nos ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Los discípulos estamos llamados a tener revelación. Jesús se puso y dijo: te alabo, Señor, porque estas cosas los escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él se estaba gozando de los 70 que vinieron. Entonces Jesús les dio la revelación a los 70, a los discípulos. Por eso es bueno hacerse formar, hacerse enseñar, porque nosotros estamos llamados a menguar. Amén. La palabra nos mata a nosotros. Dice la palabra que yo no conozco el pecado hasta que vino a mí: no adulterarás. Y cuando vino no adulterar, entonces yo no hago lo que quiero. Y el pecado, dice, la ley me engañó, el pecado me engañó y me mató, por lo cual yo morí, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí, decía Pablo. O sea, la palabra viene a matarnos y no nos gusta que nosotros, que nos maten, porque el ego de nosotros durante muchas generaciones hemos vivido en ello. Pero cuando llegamos a Jesucristo, Jesucristo derriba todo para ser una nueva criatura. Por eso la palabra dice, la letra mata, nos mata a nosotros. Dice, pero el Espíritu vivifica. La palabra nos mata para poder vivir en el Espíritu, y el Espíritu vivifica. Entonces tenemos que ser discípulos, hermanos. Tenemos que ser discípulos. Dice la palabra. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Dice la palabra que en Oseas era un hombre que le dijo Dios que se case con una ramera, ¿cierto? Ahora el pueblo es así, somos rebeldes muchas veces. Nosotros como pueblo, porque venimos de algo pecaminoso, y ahora que la luz se nos está alumbrando, entonces comenzamos a poder ver las cosas de Dios. Entonces así éramos nosotros, rebeldes. Pero Jesucristo dice que Él nos amó con amor eterno. Y la iglesia es representada, la mujer, dice la palabra que la iglesia es la esposa del esposo, que es Jesucristo. La mujer representa a la iglesia. Y la iglesia muchas veces hemos sido como rebeldes, como esa mujer. Pero aún así Dios nos ha amado. Aún así, con nuestras dificultades, nuestros pecados, Dios nos ama. Ahora, dice la palabra que en Oseas, y Romanos también le dice, llamaré pueblo a la que no era mi pueblo. Llamaré pueblo a la que no era mi pueblo. La palabra nos dice, vayámonos a Romanos 9, 25, 26. Romanos 9, 25, 26. Romanos 9, 25, 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros éramos pueblo no amada, hermanos. Nosotros éramos pueblo no escogido, porque Dios había venido para Israel. Pero mediante Jesucristo, y había esta profecía en Oseas, porque a Oseas se le dijo esa profecía, que llamaré pueblo a la que no era mi pueblo, y amada a la que no era mi amada. Entonces esa profecía comenzó a recorrer libros y tiempos y tiempos y tiempos, y cayó donde Pablo, donde dice que Pablo, estando, dice, reunidos en la iglesia de Antioquía, maestros y profetas, dice que el Espíritu habló y les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque para la misión que yo les he encargado. Desde ese momento Pablo y Bernabé comenzaron a predicar. Pablo se dio cuenta que él era llamado a los gentiles por la profecía que en Oseas había visto, que llamaré pueblo a la que no era mi pueblo. Ahora, si yo siendo padre tengo un hijo, a quien a ese hijo le he dado maná del cielo, le he dado columna de noche, de fuego, le he dado nube de día, hasta aún le he sustentado en el desierto, le he abrigado, sus vestiduras no se han envejecido, aún le he dado agua de la peña de Oreb, le he dado agua cuando ellos me pidieron agua, le he dado alimento cuando ellos me pidieron alimento. Entonces yo siendo un padre y le he dado buenas cosas a este hijo amado, que lo quiero con toda mi alma, pero este hijo amado ha sido rebelde conmigo. Entonces Dios dice, tomaré a otro hijo, ya que este hijo rebelde no quiere obedecerme. Entonces tomando a otro hijo, le dice, y ahora ese hijo no tuvo nada lo que el padre le había dado al primer hijo. Este hijo viene a ser como nuevo. Entonces, por eso la palabra dice que lo que buscares, hallaréis. Si tocares, se os abrirá, dice la palabra. Por eso también la palabra dice que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Porque siendo yo dándole a este hijo todo y a este hijo no le he dado, porque dice la palabra que nosotros somos como ramas de olivo silvestre injertados a la raíz, la cual es Jesucristo, la vid que da. Entonces, este hijo que no le he dado nada, entonces le voy a dar todo lo que me pida. Por eso dice la palabra que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Dice que todo aquel que se acerca a Jehová crea que le hay y que Él es galardonador, porque Él tiene cosas que al hijo o al otro le dio y ahora a este no le dio. Entonces tengo hartos galardones para darte a ti. Pídeme, pídeme. Jesucristo le dijo a sus discípulos, pidan al Padre, porque hasta ahora nada habéis pedido. Entonces nosotros tenemos esa bendición de ser hijos, de que no éramos hijos, ahora somos hijos por Jesucristo. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y Dios nos va a salvar. Amén. Dice la palabra también en Primera de Juan, capítulo 5, 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios nos oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Dice, esta es la confianza que tenemos. Acerquémonos. Yo les digo, hermanos, que Dios va a alumbrar los ojos de vuestros entendimientos, para que sepamos cuál es la esperanza de aquel que nos ha llamado y cuál es la superminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, los que en nosotros creemos, y cuáles sus glorias y sus riquezas de su herencia con los santos, la cual también operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, dice la palabra, poniéndolo sobre todo potestades,
grandes señoríos, poderes, sobre todo gobernadores. Le dice que lo levantó y lo sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y le dio por cabeza a su iglesia sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en quien tenemos redención de pecados por su sangre, según las riquezas de su gloria. Quien nos bendijo, dice, con toda sabiduría e inteligencia, para comprender cuál es la voluntad, su perfecta voluntad, en cual en Él, según su beneplácito, se propuso en sí mismo. Entonces, Dios nos va a dar a conocer los misterios de Cristo. Dios nos va a dar, su voluntad se va a revelar en medio de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que ser discípulos. No podemos ser solamente creyentes. El discípulo dice que Dios le comenzaba a decir a sus discípulos: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán, dice la palabra, a los concilios, y aún en sus sinagogas os azotarán. Y los llevarán aún ante gobernadores y reyes, y por causa de mi nombre serán, dice, azotados. Dice, pero por nada os preocupéis. Cuando os entreguen, dice que yo pondré mi espíritu sobre vosotros. No preocupéis lo que debes hablar o cómo debes hablar, sino que el Espíritu dice que hablará en medio de nosotros cómo debemos de hablar. Dice la palabra, no os preocupéis. Porque el hombre, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre a los hijos, y los hijos se levantarán contra los padres por causa de mi nombre, y serán aborrecidos sobre todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Esos son los que somos discipulados cuando el Padre viene. Cuando nosotros somos discipulados, el Señor nos trae una revelación de que no solamente vamos a vivir en un lugar donde todo va a ser paz, sino que recibimos los padecimientos. Si dice la palabra, si al hijo, al padre de familia les dijo Belcesú, ¿cuánto más a los de su casa le llamaron Belcesú? A Juan el Bautista dice, porque no comía ni bebía, le dijeron demonio tiene. Y a Jesús, porque comía con los publicanos y con los adúlteros, le decían comilón, hijo de Belcesú. Entonces nosotros vamos a padecer, vamos a tener padecimientos como discípulos. Dice, no os temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no se haya de saber. Dice, 2 pajarillos, dice, se venden por 2 cuartos. Ninguno de ellos dice que está solamente en la potestad del Padre. Aún nuestros cabellos dice que están contados. Dios tiene el control de todos. La palabra nos dice, vayámonos al Mateo capítulo 10 para terminar. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra, no penséis que he venido para traer espada a la tierra. Paz a la tierra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido
para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que la pierde, su vida por causa de mí, la hallará. Wow, ese es para el discípulo. Cuando nosotros entendemos qué es ser discípulo, vienen estas cosas. Porque primero tenemos que ponerle al Señor como primero, antes que nuestro cónyuge. Tenemos que ponerle primero al Señor antes que nuestros hijos, porque Dios es celoso. Él quiere todo nuestro corazón, no quiere solamente una parte, Él lo quiere todo. Amén. Puede ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos quieren tomar esa decisión de ser discípulos y no solamente ser creyentes? Dice la palabra que por sus obras, por sus frutos los conoceréis. No vengo, hermanos, a decirle que sea discípulo por decirle, sino que quiero que pueda entender de que nosotros estamos llamados a ser discípulos, que estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús decía, no hago nada por mí mismo, sino hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Y todo lo que mi Padre tiene, también lo tengo yo, decía Jesús. Él hacía la voluntad del Padre. Aún dice que en el monte Getsemaní, dice que Él oró, dice 3 veces, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dice que cayeron como sudor de sangre, como sudor de sangre sobre su frente, haciendo su voluntad. Él no quería ir a la cruz, él no quería ir, su carne no quería ir, pero él vino a cumplir la palabra del Señor. Y nosotros, dice la palabra, que nosotros somos igual que él. Si él caminó de una manera, nosotros tenemos que caminar de la misma manera. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, Padre, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra trae su fruto, Padre. Padre, creemos, Señor, que tú has hablado, Señor. Padre, creemos, Señor, de que tú eres el que edifica su iglesia, Padre. Dependemos de ti todos los días, Señor. Padre, que nos puedas llevar, Señor, al conocer y ser discípulos tuyos, Padre. Sabemos, Señor, que somos, Señor, de carne y hueso. Padre, nos cuesta despojarnos, Señor, de todos nuestros bienes, Señor. Nos cuesta despojarnos, Señor, aún de nuestros seres queridos, Señor, cuando tú lo quieres todo, Señor, en nuestras vidas. Padre, llévanos, Señor, a esos lugares, Señor, donde tú habitas, Señor. A esos lugares, Señor, altos, donde tú estás, Señor Padre, y nos abrazas, Señor, con tu brazo poderoso. Y con tus alas, Señor, tú haces que estemos guardados en medio de tu redil, Padre. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres nuestro grande pastor. Y a ti venimos, Señor. No queremos, Señor, nada nuestro, Padre. Nos despojamos de todo lo que hay, Señor, Padre, que está ocupando el lugar, Señor, de tu lugar, Padre. Nos despojamos, Señor. Padre, tú eres el único Dios viviente. Padre, tú tienes solamente palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti, Padre?
Tú eres el único Padre bueno, Señor, que das cosas buenas a tus hijos, Señor. Enséñanos, Señor. Padre, corrígenos, Señor. Danos, Señor, sabiduría más de lo que tú nos has dado, Padre. Danos, Señor, inteligencia, Padre, para poder operar, Señor, conforme a tu voluntad aquí en la tierra. Padre, dependemos de ti, Señor. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia, Señor. No hay nada más hermoso, Padre, que estar a tus pies, Señor. Padre, te pido, Señor, de que podamos entrar a tu presencia confiadamente, Padre, que tu pueblo, Señor, pueda levantarse, Señor, como hombres y mujeres, Señor, de que tú estás haciendo obras en ellos, Señor. Aunque no podamos verte, Padre, aunque no podamos, Señor, verte, Señor, sabemos que tú obras en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Aun cuando no entendamos, Señor, por qué hemos venido delante de ti, Señor, o por qué están, Señor, tu palabra, o venimos a la iglesia los domingos, y cada domingo, Señor. Padre, sabemos, Señor, que vendrá un día la cual tú nos vas a revelar, Padre.